Hola, buenas noches. Este es el video número 5 y último del tema contribución marginal. No se angustien, ya sé que no se angustian porque lo paso tarde, esto lo vamos a ver hasta el martes. Mañana vamos a ver del anterior, vamos a terminarlo, pero este es el último video que se maneja de este tema. Me tardé hoy un poco más, me puse a buscar un poco más de información en internet que se me hiciera un poco más entendible y práctico, y estoy anexándoles en las aulas virtuales, en Moodle, en lo del grupo, en donde debieran de pasar asistencia y no podemos. Ahí le estoy poniendo dos URLs, dos conexiones de internet, y para que las podamos ver para el otro martes, junto con este video que les estoy, este video que hoy les voy a mandar, y y tengamos un poco más de material para que sea un poco más entendible, aunque lo que yo estamos viendo, esto se me hace de lo más comprensible por los ejemplos incluso que maneja. Yo les diré mañana, ya podremos darles tarea, que obviamente se las voy a mandar como siempre, por medio, las subo en Moodle, y aparte se las mando con esta Nayeli, ¿sí? Para efecto de que les pueda llegar a ustedes. Muy bien, vamos a empezar, y estamos hablando de la página 108 del material que estábamos viendo, y nos dice: relaciones especiales de costo, volumen, utilidad. Es el objetivo 6. Nos dice calcular el apalancamiento operativo y el margen de seguridad, y explicar la forma en que los administradores usan estos conceptos. Y nos dice: se puede desarrollar algunas relaciones útiles para los administradores a partir de los datos de costo, volumen, utilidad. Dos de estas relaciones son el apalancamiento operativo y el otro, margen de seguridad, que son los últimos dos puntos que nos piden en el programa de que se vea. El apalancamiento operativo es la mezcla relativa de los costos variables y los costos fijos de un negocio. Se mide mediante el apalancamiento operativo. Se calcula como sigue: apalancamiento operativo igual al margen de contribución, que se divide entre la utilidad de operación. Toda vez que la diferencia entre el margen de contribución y la utilidad de operación es el monto de los costos fijos, las empresas con grandes cantidades de costos fijos tienen por lo general un alto nivel de apalancamiento operativo. Por tanto, las empresas que operan en industrias que hacen un uso intensivo de capital, como las industrias de aerolíneas y las automotrices, tendrán de ordinario un alto nivel de apalancamiento operativo. Un bajo nivel de apalancamiento operativo es normal en el caso de empresas que operan en industrias que hacen un uso intensivo de mano de obra, como los servicios profesionales. Los administradores pueden usar el apalancamiento operativo para medir el impacto de los cambios en las ventas sobre la utilidad de operación. Un alto nivel de apalancamiento operativo indica que un pequeño incremento en las ventas dará como resultado un fuerte incremento porcentual en la utilidad de operación. En contraste, un bajo nivel de apalancamiento operativo indica que un fuerte incremento en las ventas es necesario para aumentar de manera significativa la utilidad de operación. ¿Qué nos está diciendo? Que normalmente, cuando el apalancamiento es más alto, es porque las empresas han invertido en como las aerolíneas o las automotrices, están invirtiendo en maquinaria, en tecnología. Y esta tecnología, aparte de estar metiéndole un capital, va a generar depreciaciones, amortizaciones y demás mucho más fuertes. Y obviamente esta tecnología empieza a desplazar a la gente, ¿sí? La mano de obra. Y esta es parte de un costo variable.
Yo recuerdo, a lo mejor ustedes no sé hace cuántos años podrá haber sido de esto, a lo mejor todavía lo vivieron. Cuando íbamos al cine y íbamos en coche, y el cine tenía estacionamiento que estaba en plazas, y estoy hablando, el suceso nos sucedió, lo recuerdo con mucha nitidez, cuando todavía vivía aquí mi sobrina, que es como mi hija. Yo nomás tuve un hijo, y ella, que siempre me vacilan que es mi hija porque vivió muchos años aquí, y fue una compañía impresionante para mí y para mi hijo, porque ella estuvo a mi lado en los momentos que mi hijo tenía la secundaria, que se me fue, pero que yo no sentía cómo atraparlo. Y ella fue muy inteligente, y desde el punto de vista que era joven y todavía estaba estudiando, lo manejó muy padre, me ayudó mucho a llevarlo, a entenderlo, y fue de gran utilidad. Y entonces ella, cuando no se iba a Querétaro con sus papás, a veces decía: tía, ¿nos vamos al cine? Pues ándale, pues, hija, nos íbamos al cine. Nos queda muy cerca, la casa de ustedes está aquí por los que conocen Club de Gol o Viaducto Tlalpan, bajando de Cuernavaca, a la tercera escalera peatonal, puente peatonal, ahí está la entrada para mi casa. Y estoy a un lado de los de Club de Gol, o sea, estamos un poquito antes de la entrada, que les diré una cuadra y media de los de Club de Gol, entrando por San Buenaventura. Entonces los cines que nos quedaban más cerca era el que estaba enfrente de la Alameda del Sur, que ahí está Fantasías Miguelito, y está Holmar, o no me acuerdo cuál de esas está, pero es una plaza. Hoy está un poco más grande y ya tiene un poco más de restaurantes de renombre y demás. Pero en ese tiempo lo fuerte eran los cines ahí, en la parte de arriba. Y entonces entrábamos a la plaza por el estacionamiento, y había gente que te daba el boleto para que tú pudieras pagar después, o etcétera. Ya tú pagabas o pagabas ahí con ellos cuando salías, y había gente que te cobraba. Había mucha gente que te cobraba. Y recuerdo que esa vez que fuimos, entramos y ya no había gente, ya no había casetitas, ya nomás estaba lo que hoy te encuentras, que te sacan por máquina un boleto y etcétera, ya casi en todas las plazas comerciales. Y se volteó mi sobrina y me dijo: qué tristeza, tía, porque con esto están quitando a mucha gente que era parte de su sueldo, que era parte de sus entradas para su casa. ¿Qué van a hacer ahora? O sea, muy preocupada a mi hija. Y le dije yo: te entiendo lo que tú dices, pero también yo creo que las empresas también están intentando. Ya en ese tiempo había muchos robos a ellos mismos en las casetas y demás, y obviamente tienen que pensar qué hacer. Y además todo esto de los que te cobran, son independientes a los centros comerciales. O sea, nadie te da tanto porque no pagues, ¿no? Porque te lo sellen, y ya no lo hay, ya casi no lo hay. Bueno, esto mismo entonces va desplazando cuando las empresas meten tecnología, maquinaria y etcétera, van desplazando a la gente. Entonces la mano de obra es más baja, pero los costos fijos son más altos. Es cuando dice que el apalancamiento operativo es más alto, porque sus costos fijos son más altos. Y el apalancamiento operativo va a ser más bajo en las empresas que ocupen más mano de obra que costos fijos por alta tecnología. Y existen las empresas, no lo hemos visto con ustedes y no lo vamos a ver, a no ser que me alcance un rato el tiempo, pero el semestre pasado vimos órdenes de producción y procesos productivos. Yo les mandé información y demás. En estos casos, en procesos productivos, se podía pensar que se maneja por pura tecnología, puras máquinas. Si hablamos como por ejemplo del automóvil, pues son máquinas que van haciendo las diferentes partes y después las van uniendo y después les van dando el terminado y etcétera, pero todo es bajo maquinaria continua.
y esto es muy alto, pero sacan su producción de unidades es más alta porque tienen una tecnología, hay menos errores, etcétera, etcétera, que también tiene sus ventajas. Y, y- pero también hay ocasiones que las empresas de coches, no todas son de ese estilo. Por ejemplo, podríamos tener los casos de los Lamborghini, casi los hacen a mano, y algunos otros tipos de autos que son de, de finura en especial en su mecánica y demás, pero que no necesitan tanta máquina no es tan industrializado por el detalle. Cadillacs y muchos otros, no me acuerdo, hay una marca que, bueno, incluso si ustedes lo investigan, ahí luego díganme, pero hay una marca que, que tú puedes comprar tu auto y te dicen, aquí lo tengo, aquí te lo guardo, me avisas cuando tú lo quieras y te lo llevamos para que lo puedas usar y ir a presumir. Así, y hay quien lo compra y ahí donde lo tienen, obviamente les deben de estar cobrando una renta, etcétera, etcétera. Pero esto es la garantía uy, de quien tiene un coche de esos, ¿no? No cualquiera, ¿sí? Entonces, no es exclusivo que los automóviles todos se hagan bajo una tecnología muy alta, metiéndole muchos costos fijos y demás. También pueden ser hechos por gente, pero obviamente, fíjense, esos costos de esos coches son hasta mucho más altos que los que se hacen con la tecnología. ¿Por qué? Porque tienen una especial atención personal, mano de obra especializada, que es mucho más cara, ¿sí? Pero hay la gente que lo puede comprar, para que se note la diferencia. Aquí está hablando del apalancamiento operativo alto, cuando ocupas mucho dinero y esto te va a convertir en costos fijos muy, muy altos, pero te van a dar mejores ventas, pero cuidado, el riesgo es más alto, porque tú tienes que llegar a tener X unidades producidas y de ventas para poder cubrir tus gastos, tus costos fijos que te está dando la tecnología, más las utilidades que tú deseas tener. Y aquí es donde se baila y hay que tener muy en cuenta el grado de dificultad cuando manejas apalancamiento. Nadie está diciendo que no se maneje, solo estar consciente de ello. Y entonces nos regresamos para que lo vean. Dice, por lo tanto, las empresas que operan en industrias que hacen un uso intensivo de capital, como las industrias de aerolíneas y los automotrices, tendrán de ordinario un alto nivel de apalancamiento operativo. Un bajo nivel de apalancamiento operativo es normal en el caso de empresas que operan en industrias que hacen un uso intensivo de mano de obra, como los servicios profesionales. Y ahorita me quedo pensando en las aerolíneas. Ahorita obviamente todas las aerolíneas se están manejando ahorita precios súper baratos. Yo lancé en el de WhatsApp de las primas, que ya todas somos de 60 y tantos para arriba. Las más jóvenes deben de tener unos 55, pero ya todas somos de bastante edad. De edad, pero jóvenes, somos muy joviales casi todas, muy entronas. Y entonces les mando yo decir, hay familia en Yucatán, y una de las primas, cuando iba de Ciudad del Carmen a Yucatán, que allá vive su mamá, nos manda decir, nos manda en el camino, porque todo el camino de Ciudad del Carmen vas a un lado del mar, y entonces nos manda fotos del mar precioso, como se veía con sol y todo, y dice, para que sientan la paz de que voy manejando con mucha alegría para ir a ver a mi mamá. Y entonces empezamos todas a decirle cosas bonitas, etcétera, porque nos compartió. Y les digo yo, ¿qué les parece si ahora que pase la pandemia programamos el irnos a reunión de primas que hacemos? Vamos a hacerlo ahora en Yucatán y nos vamos todas para allá. Hay que ir juntando para el avión. Y me pone mi prima de inmediato, la de allá, y dice, por favor, si lo están pensando, es el momento de ahorita pagar un boleto de avión para hasta el año que entra,
porque les va a salir baratísimo. Están dando ahorita los precios baratísimos. ¿Por qué? Pues porque la gente no está saliendo, pero hay otro motivo. En el caso de muchas de las líneas que dan más económico, son las líneas que son aviones. Estaba yo escuchando hoy en el club, o no me acuerdo qué día, que decía, no, es que si tú vuelas en tal y en tal, pues claro que te salen más económicos, porque ya son aviones súper antiguos, que ya no tienen ni depreciación, ya no tienen muchos, y que te tienes que salir presionado para que te aguante. Supuestamente un avión te dura quién sabe cuánto tiempo, la gente, los pilotos te comentan algunas cosas al respecto, pero sí, si hablas de costos, tú vas a pensar, si estos aviones, Volaris y Aerobús y etcétera, normalmente son aviones que ya los estaban dejando en desuso y alguien los compró y los volvió a meter, ¿sí? Y obviamente ya los costos fijos ya no son tan altos, por eso pueden manejar precios para ofrecerte a venta vuelos mucho más económicos que muchas otras líneas, que la inmensa mayoría, no todas están comprando líneas cada año, ¿verdad? Pero bueno, aviones cada año, pero que ya vieron hasta el del presidente que ni casi regalado salió, ¿verdad? Bueno, los administradores pueden usar el apalancamiento operativo para medir el impacto de los cambios en las ventas sobre la utilidad de operación. Un alto nivel de apalancamiento operativo indica que un pequeño incremento en las ventas dará como resultado un fuerte incremento porcentual en la utilidad de operación. En contraste, un bajo nivel de apalancamiento operativo indica que un fuerte incremento en las ventas es necesario para aumentar de manera significativa la utilidad de operación. En uno de los, les mandé ahí, son varios videos, pero hay uno, a ver si el otro martes lo podemos ver juntos, y hace unas gráficas muy bonitas y muy claras al respecto. Ok, vamos a ver, nos dice aquí, como ilustración, supóngase los siguientes datos operativos acerca de Jones Inc. y de Wilson Inc. Y entonces nos pone, las ventas de Jones son 400 y las de Wilson también son 400. Los costos variables están manejando los mismos, 300 y 300. El margen de contribución en cualquiera de los dos casos es el mismo. En lo que viene el cambio es en los costos fijos. Los costos fijos para Jones son de 80,000 y para Wilson son 50, o sea que es más industrializada, más tecnología la de Jones. Ambas empresas tienen las mismas ventas, los mismos costos variables y el mismo margen de contribución. Jones Inc. tiene costos fijos más altos que Wilson Inc. y como resultado de ella, una utilidad de operación más baja y un apalancamiento operativo más alto, ¿sí? O sea, Jones Inc. está teniendo utilidad de operación más alta, más baja, y Wilson más alta. El apalancamiento operativo de cada compañía se calcula como sigue. Y dice, la utilidad, el margen de contribución, en el caso de Jones, fueron 100 y se divide entre la utilidad de operación, que fue 20,000, el apalancamiento es de 5. En el caso de Wilson, el margen de contribución fue 100 y se divide entre la utilidad de operación, que es mayor, su apalancamiento es más bajo porque maneja menos tecnología, menos costos fijos. El apalancamiento operativo de Jones indica que por cada punto porcentual de cambio en las ventas, la utilidad de operación cambiará 5 veces ese porcentaje. En contraste, por cada punto porcentual de cambio en las ventas, la utilidad de operación de Wilson Inc. cambiará tan solo 2 veces por ese porcentaje. Por ejemplo, si las ventas aumentaran un 10%, o sea, como las ventas son de 400,000 y el 10% serán 40,000 para cada compañía porque tienen las mismas ventas. La utilidad de operación aumentará en un 50% porque el apalancamiento de una es del 50% y en un 20% en un 2% de la otra. Y las cantidades son diferentes. Obsérvenlo aquí. Noten ahí cómo está diciendo, el incremento en ventas de 40,000 aumentará la utilidad de operación tan solo en un 20%, que es el 10 por el 2%, o en 10 por el 2 por 50 para Wilson. La validez de ese análisis se muestra a continuación. Y entonces,
nos dice, es esta otra de aquí, ¿sí? Que es la figura, no dice número de figura. Nos dice, en el caso de Jones, las ventas se van a 440, lo mismo que en Wilson. Los costos variables siguen igual, 330. Y son 110, 110. Sigue manejando el mismo margen de contribución. Pero los costos fijos son 80,000 en uno y 50 en el otro. Y noten la diferencia. En el caso de Jones, era de 20 la utilidad de operación y sube a 30. Pero en el caso de Wilson era 50 y sube 10, sube a 60. En los dos suben el 10, pero aquí lo que pega es el riesgo de la tecnología en cuanto a los costos fijos o no. Y nos dice, en el caso de Jones Inc., incluso un pequeño incremento en ventas generará un fuerte incremento porcentual en la utilidad de operación. De ese modo, los administradores de Jones pueden verse motivados para pensar en formas de incrementar las ventas. En contraste, los administradores de Wilson podrían tratar de incrementar el apalancamiento operativo reduciendo los costos variables y cambiando con ello la estructura de los costos. Se supone que cuando tú le inviertes más en tecnología y maquinaria, estás bajando mano de obra y estás bajando tus costos variables, porque van a ser más altos tus costos fijos. Por eso te estás arriesgando a meterle capital y a meter y incrementar los costos fijos, porque te estás asegurando de que puedes manejar mayores ventas y ya mejor mercado. Si no, no te metes, ¿sí? Y entonces nos trae aquí unas figuras que nos dice, alto apalancamiento operativo. Los costos fijos son porcentajes muy elevados de los costos totales cuando es alto el apalancamiento. Los porcentajes de incremento en la utilidad de operación pueden resultar mayores, pero el incremento en las ventas pueden ser menores y te van a dar mucho más utilidades. Pero cuando el apalancamiento es bajo, nos dice el porcentaje de incremento en las utilidades es menor y el porcentaje de incremento en las ventas tiene que ser mayor para que pueda ser algo que sea muy considerable, ¿sí? De aquí, señores, hay mucho material en lo que yo le estoy enviando. Videos, estuve viendo varios videos. Bueno, me aburrí de los videos. Hay muchos ejemplos, además, hay muchos ejemplos. Y tómenlos en cuenta, por eso lo estoy poniendo, porque voy a dejar esta tarea el día de mañana. Y para la siguiente, cuando veamos la siguiente clase, les voy a dejar una nueva tarea que ustedes van a tener que elaborar pensándolo ustedes. Y ahí tienen un montón de material y mucho más que puedan encontrar en internet. El otro punto que nos piden es el margen de seguridad, que está en la página 110. Y nos dice, la diferencia entre el ingreso real por ventas y las ventas correspondientes al punto de equilibrio. Acuérdense que el punto de equilibrio son las unidades que yo tengo que efectuar, producir y vender para poder no tener ni utilidad ni pérdida. Y el ingreso real por ventas, se supone que pienso en mayores ventas que las unidades de punto de equilibrio. Nos regresamos. La diferencia entre el ingreso real por ventas y las ventas correspondientes al punto de equilibrio recibe el nombre de margen de seguridad. Este indica el posible decremento en las ventas que podría ocurrir antes que se produzca una pérdida de operación. Por ejemplo, si el margen de seguridad es bajo, aún un pequeño decremento en el ingreso por ventas puede dar como resultado una pérdida de operación. Pero si las ventas son de 250,000, el precio de venta unitario es de 25 y las ventas correspondientes al punto de equilibrio son 200,000. El margen de seguridad resulta de un 20% y se calcula como se describe a continuación. Margen de seguridad es las ventas menos ventas en el nivel de punto de equilibrio. Si lo sustituimos, las ventas reales fueron 250,000 y las ventas de punto de equilibrio son 200,000. Entre las ventas totales 250,000 y entonces nos da como resultado de la ecuación un 20%. El margen de seguridad también puede plantearse en términos de unidades. En esta ilustración, por ejemplo, el margen de seguridad de 20% es el equivalente a 50,000 pesos, que es
250,000 de las ventas por el 20% son 50. En unidades, el margen de seguridad es de 2,000 unidades, porque 50 entre 25, que es el unitario, nos dice que son 2,000 unidades. Por lo tanto, las ventas reales de 250,000 pueden disminuir en 50,000 o 2,000 unidades antes de que ocurra una pérdida de operación. Y allí es donde se toman las decisiones que ya vimos, a qué utilidad quiero llegar, cuál es mi punto de equilibrio, qué cambios puedo hacer, de variables, de fijos, de composición de mixtos, etcétera, para que entonces yo pueda manejar unas mejores utilidades y llegar a mi meta. ¿Sí, señores? Con esto, señores, estoy terminando. Nos dice aquí, trae aquí una estrategia clave de administración de pirámide, no sé qué, y nos dice el objetivo 7, página 111, supuestos del análisis, costo, volumen y utilidad. Listar los supuestos que dan fundamento al análisis de costo, volumen y utilidad. La confiabilidad del análisis de costo, volumen y utilidad depende de la validez. Este no es un tema que no lo pidan, pero con esto estamos terminando lo que manejamos por esta información de este libro. Con esto acabamos. La confiabilidad del análisis de costo, volumen y utilidad depende de la validez de varios supuestos, y los supuestos principales son los siguientes. Las ventas totales y los costos totales pueden representarse por medio de líneas rectas, o sea, las gráficas. Dentro del rango relevante de actividades operativas, la eficiencia de operaciones no cambia. ¿Se acuerdan cuando vimos los costos mixtos que se trabajaban en un nivel alto y un nivel bajo? Y de ahí sacábamos y determinábamos el costo variable, y después por despejamiento de la fórmula determinábamos los costos fijos, es lo que se refiere aquí. Tercero, los costos se pueden dividir con gran exactitud en componentes fijos y en variables. 4, la mezcla de ventas es constante. Y 5, no existe ningún cambio en las cantidades del inventario durante el periodo. Estos supuestos simplifican el análisis de costo, volumen y utilidad, toda vez que con frecuencia son válidos para el rango relevante de operaciones. El análisis de costo, volumen y utilidad es importante para la toma de decisiones. O sea, ¿por qué, chicos, chirijos, estamos estudiando esto? Pues exactamente porque es una herramienta adicional que se toma ahora sí que para toma de decisiones, para tener bases de qué voy a manejar en toma de decisiones. Hay otras herramientas, hay cantidad de herramientas que los señores están manejando, y cada vez conforme pasa el tiempo van manejando mejores. Cuando nosotros aquí estamos empezando a manejar ya desde el otro semestre sistemas contemporáneos, y yo recuerdo hace muchos años, ya existían, ya los manejaban en muchas otras partes del mundo. Aquí todavía la universidad no lo daba. Tenía yo una sobrina que estudió también para contador público en escuela de paga, y ella decía que se puso muy enferma, murió de lupus, además, siendo muy joven. El lupus se lleva a las mujeres, sobre todo después de X edad, y no les sé explicar por qué da y etcétera, pero ella, la verdad es que intentó mucho mantenerse y salir, y finalmente pues el lupus le ganó. Y fue una situación muy especial porque ella era esa prima tuvo a esa hija que era la mayor, y después 3 hombres. Obviamente era su adoración, y cuando se empieza a enfermar mi prima ya padecía de la presión, y cuando ella se va poniendo más grave, su hija, mi prima se va poniendo más grave por la preocupación y todo, y finalmente se muere mi prima, estando las dos en el hospital, una en una y otra en otra, el esposo de mi prima partiéndose porque los hijos estudiaban y trabajaban y demás, y se iba a un lado y luego se iba al otro, y los que podían darle la mano de los familiares, y etcétera. Finalmente se muere mi prima primero, se le sube mucho la presión, ya estaba ya un poco mal, y muere.
y a los 15 días muere su hija. O sea que Dios le concedió el no llorar a su hija, ¿no? Y la hija pues se fue con la mamá tranquilamente. Bueno, cuando esta sobrina estaba muy enferma, a veces nos llegábamos a reunir en algunos lugares cuando estaba en su casa o en hospitales, y obviamente me tocaba conocer a las amigas de ella que también eran contadoras, y yo me acuerdo mucho de una chica que esa vez me dijo: usted maestra de la facultad, ¿verdad? Me ha dicho Lili. Sí, hija. Ay, fíjese que no sé qué, no tanto. Lo que es la vida, yo ya hace tantos años que acabamos juntas la carrera y todo, y estoy, no me acuerdo en qué empresa estaba, una gringa o no sé qué, extranjera, y la mujer estaba en el área de costos y le estaban mandando cantidad de cursos fuera por sistemas contemporáneos, porque la empresa estaba empezándolos a manejar, que ya en muchos otros lugares existían, y aquí muchas empresas no todo el mundo las tenía, solo las extranjeras. Obviamente la universidad no manejaba los sistemas contemporáneos todavía. Ahí fue cuando me empecé yo a meter, al ver lo que ella te platicaba y demás, dije yo, la verdad es que sí, después platicando con la coordinadora que estaba en ese momento y que fuimos muy buenas amigas, me decía, sí, es que cuando yo me voy a los cursos de no sé qué cosa que tienen que salir, me decía, es que de veras te tienes que meter, te das cuenta que estamos en otro terreno, Eli, estamos en otro terreno y todavía no estamos bien. Muchos años después metieron los sistemas contemporáneos como parte del programa, y estos son también toma de decisiones y apoyos para efecto de que las empresas puedan ser líderes, calidad de productos y etcétera. Cada una de estas, después vamos a entrar al siguiente tema, que es el análisis de una cadena de valor, costos del ciclo de vida del producto y Balance Scorecard, que es un resumen casi de todo. Yo ahí lo dejo. Hoy fue la clase muy breve. Tienen material, voy a subir ahorita el video, lo mando también con su compañera, y ya les puse material para que no lo vean para mañana, no se preocupen, pero véanlo después. Ahí tienen muchos videos para que puedan, las dudas que tengan y demás, lo podamos ver el siguiente martes, porque ese va a ser otro tema de la última tarea de este margen, de este. Ya la primera tarea fue de todo lo anterior, de lo que vimos del semestre anterior. Luego va a ser la primera tarea que les voy a dejar para, acabando la clase, yo subo después, ya sea el viernes, lo más seguro el viernes o el sábado, la tarea, y les doy días para que la puedan entregar, mientras vemos la clase del martes y ya volvemos a programar la última tarea de este tema para también fechas posteriores. No se preocupen, no, ya sé que dicen, ay maestra, es que muchas tareas, no sé qué, no hay otra manera de poder saber que en realidad están ustedes comprendiendo. Y además, lo vi y además, digo, me causó de veras qué ilusa o qué inocente me vi cuando me asombraron que decían, levanten la manita, y todavía no terminaba yo de dar la última información para que trabajaran cuando ya me estaban levantando la manita. Y hasta que se metió uno de las personas de ustedes, alumnos de ustedes, que además los comentarios que ha hecho siempre han sido muy ad hoc, y se los agradezco. Él fue el que me dijo, fue el que dijo que el por qué me funcionaba mejor el cable que el wifi, ¿no? Para que no me sacara tanto, aunque la clase pasada me sacó de todos unos 3 veces con cable, pero imagínense las veces que me hubiera sacado si no hubiera tenido cable. Él ha hecho siempre comentarios muy concisos, muy buenos, y fue el que me dijo, maestra, es que lo estamos haciendo por por, por fórmula en Excel, y entonces rápidamente lo tenemos. Usted nomás nos está dando los datos y lo estamos metiendo en la fórmula, y claro, de inmediato los tenemos. No hay otra manera más que después de hacer todo esto, los haga pensar en cómo lo pueden aplicar. Y esto es parte de lo que voy a estar haciendo para que pueda ser parte de su calificación, que valga la pena.
Y hay muchas cosas que ustedes, yo sé que ustedes las van a seguir viendo por internet y haciéndolo mejor. Y está bien, eso es parte de la tecnología y a la distancia pues lo van a tener que hacer. Gracias y nos vemos el día de mañana. Que descansen. Bye.